Esta noche en PPT te mostramos la fortuna de Oscar Tomás, hombre clave de Devido, prófugo desde hace 11 días. No puede al día de hoy justificar sus cuentas, su nivel de vida y los millones que están declarados, que son más de 20 millones, como patrimonio personal. Además, detalles exclusivos de la declaración de Carlos Wagner, el arrepentido más temido por Cristina. Y te vamos a mostrar el resultado de la licitación más escandalosa que organizó como presidente de la Cámara de la Construcción. Lo que había ocurrido es un escenario, digamos, de una competencia ficticia y no real en el acto licitatorio, digamos. Pero antes de todo esto, no te pierdas la editorial de La Nata. Enseguida, en PPT, las millonarias Coimasca. ¿Vos pensás que tu esposo es testaferro de vudú? Sí, yo pienso que sí. O sea, ellos son parte del gobierno. Él trabaja directamente con ellos. Es una telenovela mediática de la mafia de Mañeto y de la agencia de noticias de Rafecas. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidente de la Nación. Vudú, en forma personal, negocia con los chicones la venta de su empresa y quien la compra, un fondo que se llama The Old Found. Era propiedad de Amado Vudú y de su socio, José María Núñez Carmón. No llevé adelante ninguna acción para favorecer a la empresa Chicón. ¿Podemos hablar de los dueños de Chicones? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quién conoce al abogado Van der Brule? Hoy parece una mancha venenosa a la que todos le escapan, pero las huellas que dejó siguen allanando el camino hacia Vudú y su socio, Núñez Carmona. Él los conocía desde que eran jóvenes a ellos y entonces era alguien de confianza. Y esta persona, Van der Brule, que dicen que es un supuesto testaferro mío, de los papeles de la causa surge que Van der Brule no tiene ningún bien. El vicepresidente de la Nación alquila, pero tiene un departamento propio en el tercer piso de las Torres Riverview. Vudú sigue negando conocer al exdirector de Chicones. Sin embargo, Van der Brule reconoció que no solo solía dormir ahí, sino que además pagaba los servicios. ¿Te acordás, por ejemplo, de Piluso? ¿Quién es Piluso? El jubilado al que pusieron como apoderado general de Chicones. Yo firmé por 200 pesos. ¿Para recibir el correo acá? ¿Era? Para recibir un correo era. A Vudú la década ganada le dejó mucho. Es inexplicable que no coincidan los bienes que dijo en su momento que tenía esos años ante la Oficina Anticorrupción y los que dice ahora que tenía esos años ante el juez Lijo. En 2006, Amado Vudú entró al ANSES como secretario general, con un patrimonio de 797.000 pesos. En 2011, la fortuna de Vudú trepó a 2.157.000 pesos. No saben lo lindo que es tener vicepresidente. La empresa de publicidad WSM, vinculada a Vudú y a su socio Nariga, hizo también negocios con el Estado. Vicepresidente, bienvenido. Una cosita, ¿conoce la firma WSM o a su presidente, José Carlos López? ¿Lo conoce? ¿Puede compartir? Finalmente se quedan con la empresa. Se quedan con la empresa y empiezan a hacer negocios con el Estado. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Condenando a Amado Vudú a la pena de 5 años y 10 meses de prisión. Quienes me votaron y también quienes no me votaron, que la única verdad es la realidad. Quería mostrárselos así porque todo esto lo vieron en su momento en el aire, cuando el kirchnerismo estaba en el gobierno y cuando Vudú era vicepresidente de la Argentina. Cuando todos nos decían que lo que contábamos era mentira. Hoy Vudú está preso, tiene una condena de 5 años y algo, la máxima que el fiscal le podía dar. Si yo hoy veo la cantidad de causas que hay en tribunales, la mitad fueron, está mal que nosotros lo digamos, pero a la vez no puedo no decirlo, fueron causas destapadas por este programa. Durante los años en los que peleamos contra el Estado, es una pelea muy despareja la pelea contra el Estado. Vos tenés a todo en contra, a canales enteros que nos decían cualquier barbaridad.
Cuando fue la Ruta del Dinero, el Canal América se alineó entero. Toda la programación se cagaba en nosotros 24 horas por día. Y ¿sabes qué? Lázaro Báez está preso. Y hay un montón de gente de la Ruta del Dinero que está preso. Y ahora cuando venga el juicio oral veremos cómo sigue la historia. Yo me preguntaba hoy, ¿dónde están ahora los que negaban la existencia de los bolsos? No había nadie. ¿Dónde están los que decían que Vudú, Van der Brule y Núñez Carmona no se conocían? ¿Te acordás que había toda una discusión? ¿Habrá una foto juntos? ¿No habrá? ¿Los vieron? Una discusión imbécil, realmente. ¿Dónde están los que decían que Laura Muñoz estaba loca? Laura Muñoz. Ahí la veías en el comienzo del tape. Ella salió en el primer programa que yo hice en Radio Mitre. El primer día de La Nata Sin Filtro, cuando estábamos a la tarde. ¿Dónde están, por ejemplo, los que decían, como La Nata me pidió ficción, le di ficción? ¿Te acordás lo que decía Fariña? Fariña hoy es arrepentido, reconoció su culpabilidad. ¿Dónde están los que decían que los bolsos de López eran un caso aislado? ¿O quiénes son capaces hoy de decir que Devido es un preso político? Yo he escuchado eso, que Devido es un preso político. Increíble. Hoy incluso los cuadernos pasaron a la historia. Ya son viejos, porque ahora hay arrepentidos y realmente nadie sabe para qué lado va a seguir esta causa. Porque el pacto de silencio se rompió. Desde hasta hace poco era previsible. Hoy habló el viernes Carlos Wagner. Wagner era el tipo que el gobierno K puso a cobrar, o sea, a cargo de la Cámara de la Construcción. Era el que le cobraba a todas las empresas constructoras y el que también con su propia empresa ponía. Bueno, ese contó todo. Contó cómo se cobraba, cada cuánto, de qué manera eran los porcentajes. Los tipos te adjudicaban una obra, te daban, ponele 50 de adelanto y esos 50 que te daban volvían al que te los dio. En negro. Esas son partes de las coimas que estábamos viendo cuando fue el tema de los cuadernos con los bolsos. La vuelta en negro de las obras que les adjudicaban. Y después cuando, por ejemplo, los tipos decían, bueno, esto se presupuestó en 100, pero ahora vale 270. Ok, te lo autorizo. De esos 270, de la diferencia, el 30% volvía al gobierno. Y después, si había otra diferencia más, el 15%. Esto era un sistema que respetaban todos y en el que todos estuvieron. Todos estuvieron. Ahora los empresarios dicen era plata para las elecciones. Quizá pueda ser en algún caso. Ahora, mayoritariamente, esta excusa de que era plata para las elecciones es mentira. Y no creo que lo pueda sostener mucho tiempo. Después te vamos a mostrar en el programa de hoy. Porque hay fechas que coinciden con otra cosa. Hay momentos en los cuales la guita se movía y no había elecciones y faltaba mucho. Hubo años enteros en los que no hubo elecciones, que la guita se movió, digamos, es inverosímil. ¿Por qué dicen esto? Y porque en ese caso eso sería lavado de dinero y no una coima. Y podrían decir que no son parte de una organización ilícita. Pero no creo que esa mentira se sostenga mucho tiempo. Ceder a una extorsión siempre es gradual. Vos al comienzo decís, bueno, le voy a dar 5, después decís, bueno, le voy a dar 20, bueno, le voy a dar 80. Y siempre termina mal. Siempre termina mal. Escuché en off a un montón de empresarios diciendo, primero, bueno, lo hicimos para ganar guita, ok. Después cuando te empiezan a hablar para justificarse, lo hicimos para mantener la fuente de trabajo. ¿Y cuál era el límite? ¿A dónde hubieran llegado? Imagínense que el gobierno acá le decía, echen a los empleados judíos. ¿Los hubieran echado? A lo mejor sí, a lo mejor no a todos. Esas cosas pasan y son graduales siempre. Digo, para no volverlo político desde el punto de vista de los nazis, pero si vos ves la cronología del Holocausto, no fue de golpe. No lo metieron a todos en camiones y se los llevaron. Primero lo sacaron del desempleo del Estado, después tal cosa, después tal otra. Después no lo dejaban ir a tal lugar. Bueno, es gradual. La extorsión es gradual. Ceder una extorsión también es gradual y siempre termina mal. El incidente de los cuadernos reveló
un secreto a voces del capitalismo argentino, que yo creo que en verdad no es ni siquiera un país capitalista. Yo creo que este país es precapitalista, todavía no es capitalista. Entre otras cosas porque el capitalismo se trata de ganar poco durante mucho tiempo. Y el precapitalismo es ganar mucho durante poco tiempo. En Argentina todavía hay gente que gana mucho en poco tiempo. Y hay fortunas muy grandes, que no son civilizadas, para decirlo de algún modo. La diferencia de salario entre el gerente y el obrero acá es 4.000, estoy diciendo cualquier número, ¿eh? En Europa es 15, no es 4.000. Digamos, por eso hablo de precapitalismo. El empresario argentino es el rey de las licitaciones arregladas, son gente que caza en el zoológico, es fácil cazar en el zoológico, le piden al Estado que les ponga el zoológico y después cazan en el zoológico. Y quieren fronteras cerradas, precios libres y, si es posible, algún subsidio. Bueno, esto se fue demostrando con todas las declaraciones que hubo esta semana. Esta semana en la cual esto terminó sepultando el tema de Vudú, que fue muy importante, porque Vudú fue el vicepresidente de la gestión anterior y hoy está en cana. No es menor, pero claro, todo este escándalo es todavía más importante. Es la primera vez que esto pasa en la historia argentina, que hay empresarios presos. Siempre se vio el tema de las coimas como un tema unilateral, a donde el problema era el político que se la llevaba y no el que le daba al político. Y el problema en verdad son los dos. En estos días lo que está pasando también es que tratamos a los arrepentidos como inocentes. Y los arrepentidos están arrepentidos de algo, no es que sean inocentes. No es lo mismo un inocente que un arrepentido. Acá es como, bueno, me arrepentí y me voy a mi casa. No es así. ¿De qué se arrepienten los que se arrepienten? De alguna cosa de la cual son culpables. Si no, no serían arrepentidos. La figura del arrepentido es útil para que la causa judicial avance, pero también es un premio a la trampa, porque todo vale si me arrepiento después. No es un gran mensaje, ¿no? Hace cualquier cosa, después te arrepentís y zafás. No es un gran mensaje. Es cierto que judicialmente es útil. Evita a lo mejor meses o años de investigación. El sistema de robo de obra pública que confesó Wagner, o sea, te repito, el tipo que los K ponen a cargo de la Cámara de Recaudación, de la Cámara de la Construcción, derrumbó el mito de Néstor corrupto, Cristina Juana de Arco, que también en un momento se sostuvo, ¿no? Néstor robaba, Cristina vino a poner orden. Bueno, no. Robaban por igual. Hay testigos que fueron a llevarles plata a Cristina varias veces al departamento de Juncal o a Olivos. O sea, como lo vimos en millones de notas, el Estado era un bien ganancial. Bueno, le pasó al chofer, cuando el chofer se separa de esta chica que después lo manda al frente, el chofer le da un departamento de las madres, del plan de vivienda de las madres, y después el subsecretario de Planificación, Barata, le da plata para darle un departamento. O sea, la compensación del bien ganancial era guita pública, no era guita de ellos. Fíjense lo que pasa en la Argentina solo con una semana de justicia. Hace una semana que empezó esta historia. No sabemos dónde para, todos los días hay una noticia increíble. Está todo el mundo asombrado. Por un lado, estamos viendo que son reales cosas que sabíamos que pasan, pero es distinto saber que son reales a creer que son reales. Y con una semana de justicia el país se dio vuelta como un cubilete. Yo creo que tenemos otra vez, es increíble a veces la mala suerte y a veces la buena suerte de Argentina. Yo creo que tenemos otra vez la oportunidad de hacer historia con esto que está pasando. Por un lado, el peronismo tiene que decidir si está adentro o afuera de la banda de chorros. Y no tiene mucho tiempo para hacerlo. Todavía hoy no lo define. Los peronistas directamente están negando que esto exista. Están como los pilotos japoneses que no se entregaban después de la Segunda Guerra y uno se entregó en el año 70. Están en el medio de la selva pensando que la guerra sigue, ¿no? Cuando en los 70 robaban para la causa, lo llamaban
recuperar, se recuperaba para el pueblo. ¿Ah? Cuando en el 70 mataban, para la causa lo llamaban ajusticiar. O sea, para ellos era hacer justicia, matar a una persona desarmada. Entonces la pregunta es, ¿quién recuperó los bolsos? ¿Quién ajustició a Nisman? Los viejos sesentistas se rodearon de chicos brutos que los aplauden y repiten consignas vacías. Los que hoy siguen diciendo, por ejemplo, Maldonado desapareció. Cosa que ya ni siquiera vale la pena discutir, ¿no? Hubo una autopsia, 52 peritos que pusieron los organismos. Dijeron, se ahogó, no le pegaron, no lo arrastraron, no lo secuestraron. Todos siguen diciendo Maldonado desaparecido. Ok. Macri dictadura. Este gobierno puede ser de derecha, puede ser conservador, puede ser corrupto, transó con el Fondo de Guerra. No es una dictadura. No es una dictadura, no lo es. No solo formalmente, no lo es en la manera de manejarse, en muchas cosas. Es ridículo decir esa consigna. Es mentira. Lo que a mí me preocupa cuando pienso en la Argentina hacia adelante es que nunca un sector tan importante del país vivió tan alejado de la realidad. O sea, negando lo evidente. Tenés las cosas ahí y decís no están. Tenés el chofer, el cuaderno, los tipos que dicen que dieron la guita, los empresarios que se arrepienten, el ministro que confiesa, el otro que no sé qué, y te dicen esto es mentira. Es para tapar la crisis económica. Es muy enfermo que nos esté pasando eso, realmente es enfermo. Y me quedé pensando si en algún momento de la Argentina había sido el poder así, y me di cuenta que sí. ¿Saben cuándo el poder fue así? En la dictadura. Los milicos eran así. Los milicos tenían campos de concentración y hablaban, somos derechos y humanos. Hablaban del plan antiargentino. Decían, el país está bien y tomaban deuda como nunca antes. Los milicos tuvieron esta misma locura que hoy tienen los K. Es increíble, ¿no? Cómo al final de la historia terminaron pareciéndose. Los argentinos somos derechos y humanos, ¿se acuerdan? No hace falta que se pongan un uniforme para negar lo que pasa. Lo que hace falta es estar ciego. Estar ciego se puede estar con o sin uniforme. Pero me di cuenta que en qué momento una dirigencia o un movimiento político negó tanto las cosas. Durante la dictadura. Los milicos negaron tanto las cosas. Y pensemos en cuál fue el costo de esto. Los soldados japoneses perdidos tienen que deponer las armas y esta oportunidad parece la última. ¿Saben qué? Si a esta semana de justicia le siguen 2 o 3 semanas más, no se va a poder volver atrás. Y es buenísimo que eso pase. ¿Qué puede pasar? Nadie lo sabe porque nunca antes pasó. Nunca hubo 4 semanas de justicia en la Argentina. La verdad es peligrosa, pero bienvenida sea. PPT se llama esto. ¡Libertad, amigos! ¡Fuerte, loco! ¡Vamos! Amado, amado. Como dijo Julio, todos los compañeros que estamos adentro o afuera somos vos. Tranqui. En el 2019 vamos a estar juntos. Vos al lado de Cristina, adentro o afuera, eso está por verse. Con amor. ¡Qué mierda! Chicos, vengan a mirar, chicos. ¿Qué hay? ¿Hay más cuadernos de Centeno? No, es el video hot de Cristina que estamos viralizando con los trolls de Marquitos. Uy, no, pero esta mujer está en llamas. Como Peroni. Es increíble. No, mirá cómo... No, pero Cristina, mirá Cristina. Decían que era free calculadora, pero solo calculadora. ¡Cuidado! ¡Hijas de putes! Ese video está armado. Las redes mienten. Armaron todo como lo de los cuadernos. Sí, es verdad. Yo soy de bajar esos videitos y es mentira. El verdadero videito es este. ¿Qué
Señores, por favor. Chilán, señores, por favor. Chilán, de ahora en más vamos a tener una nueva materia en el plano escolar. ¿Pero cómo? Pero escuchame una cosa, yo todavía no me aprendí la que yo tenía y venís a meter una materia nueva, vos. ¡Déjamela! ¡Déjamela! Una señora. Señores, por favor. Tranquilo. Usted es agresivo. Por favor. Lo que les quiero contar que esta materia es educación sexual. ¡Ay, esa me gusta! Y vamos a contratar a una profesora para que le explique lo que es el acto del amor. Ah, del amor. Sí. ¿El arte de qué? Del acto del amor. Amor. Yo no me puedo poner porque me caliento. Digo, que yo me estoy calentando con ustedes cuando no me prestan atención. ¿Ok? Está bueno. Una pregunta. ¿Los preservativos son 100% efectivos o se pueden romper como el justicialismo? Mauricio, vení, ¿qué te parece, Mauricio? Una nueva materia de educación sexual. En esta no hay problema si nos acuestan. Sí, está genial la idea, pero yo quería preguntarle qué consejo me da para la primera vez. ¿Lo escucharon? Sí. Todavía no debutó. Mauricio Macri todavía no debutó. Por favor, señores. Mauricio Macri todavía no debutó. Por favor, señores. Virgo. ¿Por qué se ríen de él? Si todavía no debutó. Por favor, cada uno tiene sus tiempos. Sí, su tiempo, pero mirá, con la cara de salame que tiene seguro que es debut y despedida. ¡Cuánta agresión que hay! Yo me retiro y si alguno tiene una duda y quiere una clase particular, los pego en la dirección, ¿ok? Pero será posible una materia más, no lo puedo creer. ¿Escucharon al machivirgen? Tengo un plan para vengarme y escracharlo en las redes, como ellos me hicieron a mí. Les aseguro que va a quedar más pelotudo que el pelotudo de Parrilli. Vengan, chicos, dale, Daniel, dale. Dale, Daniel. Vamos. 1, 2, 3, al otro lado. 1, 2, 3. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Macri gato? Yo soy el chancho, el loco pochino. Pero los carteles que hay, Mauri Virgo. Hola, Mauri. Quiero pedirte disculpas por las burlas. Mis compañeros son muy brutos y demasiado peronchos. No como vos. Sos muy sensible. Salvo con la clase media, los pobres, los trabajadores, etcétera. Bueno, gracias, Chris, gracias. La verdad que tu palabra me llega al corazón. Quiero darte una alegría. Esa alegría que tanto necesitas. ¿Una alegría? Como la quiero en su momento Oscar Córdoba, Bermúdez, Chicho Serna, cuando era presidente de Boca, qué época gloriosa. Con razones vírgenes, te lavo. Te espero en la sala de profesores. Toma, ponete esto, que me excita más que el ruidito de la máquina de contar billetes. Picarón. Perfecto. ¿Qué haces, Michifú? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con el coso Te fue bárbaro. Si este es más fácil de engañar que todo el electorado, mira. Claro. No, pero esta se la vamos a cobrar, ¿eh? Sí, claro. Se la vamos a cobrar como el que me quiere cobrar a mí la multa de 1000 palos. Sí. Y si la cosa funciona, yo después me la volteo a Heidi. Estoy nervioso. No. Tengo miedo de acabar antes. Un chupete de la rúa. Tranquilo, Mauricio. Tú haz lo tuyo, que en menos de 10 minutos estaremos festejando con globos amarillos y el mago sin dientes. Sí, tal cual, Mauricio. Tiene razón, Jaime. Tenés que escucharlo a Jaime. Tiene razón. Y además, seguramente te falta algo, ¿eh? ¿Qué me falta, Horacio? ¿Un rosario Papa Francisco para que Dios me ayude? No, Mauricio, tomá. Te falta esto. Forros. Lleva forros. Usalos. Mira si la embarazás. Y viene otro Máximo. Tenés razón. Muchachos, ya voy. No, alto, Mauricio. Te faltan las palabras mágicas. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. No va a poder. No va a poder. Te lo digo yo, Jaime. No va a poder. ¿Por qué? Sin mí no va a poder. Ya desde la ciudad. Sin mí no podía nada. Hola, Mauri. Te estaba esperando. Hola, Cris. Ya estoy listo. Vení. Genial. Pero primero, quiero verte con eso que te di. Ah, sí. Espera. Cuando quieras, Cris. Ya estoy listo. ¡Y nosotros también! ¿Pero qué es esto? ¿Es una trampa? Sí,
Es una venganza por el video mío que viralizaron. Sí, cuando subamos esto a las redes vas a hacer el ridículo más que Yarvide con los periodistas. Claro, claro. Con esto vas a seguir siendo virgen hasta que terminemos de pagar la deuda. Veré, Jaime, lo que pasa es que a mí me gustaría hacer un... ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si tu imagen ya era baja, con esto cae aún más todavía. Hay que tapar esto, hay que tapar esto. Toma, Mauricio, yo justo traje unos cuadernos. Dame. Señores, ¿qué quilombo es esto, por favor? Mauricio, ¿por qué los pantalones abajo? Si no te vine a cobrar. Cristín, fueron eso, me tenían en una trampa. Como la economía que me dejaron. Ustedes, a la diversión. Ustedes, al aula. Vamos. Al aula. Bueno, vamos. No. Vos no, Mauricio. Vos no. ¿No me tienes que decir nada? ¿Qué me quieres decir? Para, ¿qué te me quieres sancionar? No, te quiero hacer debutar. ¿No te diste cuenta? Como llamaste al fondo, te voy a ganar por goleada. Oh, no puedo parar de llorar. Pobrecito. ¿Sabes qué pasa? Abrieron la ventana. Pues el boludo de Val Medina prendió el ventilador. Y ni hablar del peludo de Norberto Yarvide, que dijo que le habían acogotado calayote a cogote, peludo. ¿Por qué carajo no te dedicas al baile con esos temas de mierda que te gustan? Que bailan tan para los pestes. Mira cómo baila el peludo. Pero bueno, basta, querido. Ya está. Termina con ese ventilador de mierda. Pueden parar el ventilador, carajo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Con las confesiones que consiguió esta semana, Bonadío ya podría dejar a todos adentro sin el cuernito, como les decía. Vudú se sumó a Debido, López, Barata, Olazagasti, etc. En Marcos Paz ya analizan construir un pabellón de kirchneristas directamente. Llamaron a licitación, se presentaron Rollo, Esuco, IEXA e Isolux. Parece que no llegaron a presentarse Cristóbal y Lázaro porque están con algún problema. Esta semana la cola de arrepentidos, la prisión de Vudú, incluida la confesión de Wagner de cada detalle del sistema de afano de la obra pública, todo eso quedó opacado porque Petrona, la peluquera de Ollarvide, que lo tiñó de platinado, rompió el silencio. Mira. ¿Atendés a Ollarvide acá en la peluquería? Sí, él venía hace un tiempito que dejó de venir por una cuestión, viste, que está como medio. Bueno, yo lo veo como bajoneado, viste, no es el mismo de hace el año pasado. ¿Y ese platinado que usa ahora se lo hiciste vos? Sí, se lo hice yo. Yo lo convencí un día que vino acá, me dijo, ¿qué te parece, nena? Me dice, ¿cómo me quedará un platinado a mí con este pelo? Le digo, te va a quedar bárbaro, porque se te va a notar menos las canas. Claro. Y te va a quedar canchero, le digo, te va a rejuvenecer. Viene, lo atendemos, tratamos que pase un buen momento, le damos un café, si quiere tomar, incluso tenemos champán, porque él a veces tomaba un vasito de champán, una copita, y siempre tenemos ahí los chiquititos para cuando él venía. Ahí la tenés a Petrona, hablando de lo joven que parece Ollarvide, que declaró, me apretaban el cogote para que sacara las causas de los Kirchner. Realmente, si por cada causa que sacó a favor de Kirchner le apretaron el cogote, la voz le quedó más finita que la de Poroto Cubero. Al otro día, de cancherear en la televisión, antes y después de declarar, por primera vez, Ollarvide lloró en la radio, apuntó a Néstor y le pidió a Bonadío que le mandara un auto para volver a Comodoro Pi. Mirá. Vamos a ver qué dice. Doctor, buenos días. Atención, no. Así no hablo. Al que se porte mal, este garrotazo por la cabeza. Tranquilo, Bueno, ¿cómo amaneció? No. ¿Cómo amanecí y cómo me ven? Bueno, doctor. De la causa, ¿qué opina? ¿Qué piensa de la denuncia? No recibido ni un peso. El tema yo expliqué las personas que me apretaban el cogote para que sacara la causa de los Kirchner. Esto es mal, Fabi. Esto es muy mal. Me queda todavía un poco de fuerza para decir las cosas. Yo nombré al señor Fernández y al incluso que a la postre también fue echado por Cristina Kirchner.
En realidad ellos eran, digamos, como empleados, por llamarlos de alguna manera, de una persona que era el que sí, del cual emanaban todas las responsabilidades, y es la persona que falleció. Se les cuenta el esposo de la presidenta. Yo sobreseí en base a todo lo que me dijeron y demás, y bueno, había que hacerlo. De todos modos, si quieren matar, que me maten, madre. Ojalá que lo escuche el presidente todo esto, ojalá. Yo no soporto más esto. Yo quisiera que Bonadío, por Dios, me mande a buscar a mi casa, Bonadío. Así yo amplío todo esto y lo firmo. Es increíble, ¿no? A la mañana era Fred Astaire y a la tarde lloraba con Bandera del Boca. Este tipo manejó gran parte de las causas importantes del kirchnerismo y sobreselló, hizo la venia ante cada cosa que le pidieron. Hubo como 15 pedidos, creo, o más, de juicio político. Nunca se pudieron llevar adelante porque el kirchnerismo lo defendió como a nadie. Y de hecho, cuando este gobierno presiona para que Ollarvide se jubile, antes de irse, él le ofrece a Garabano, el actual ministro de Justicia, procesar a Cristina. Si hace falta la proceso a Cristina, así me quedo. Una cosa increíble. Ahora, ojo, porque con la reapertura de la causa de Ollarvide por enriquecimiento ilícito de los CAP, él tuvo 2 causas, por supuesto lo sobreselló en 10 minutos, pero hay ahora una doctrina nueva que se llama cosa juzgada irrita. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando algo está juzgado, pero el fallo está viciado de nulidad por algún motivo, porque no se investigó, porque lo presionaron o por lo que sea, la causa se puede volver a abrir. Entonces, estamos a muy pocos días de que esto vuelva a abrirse. Nosotros hace tiempo que yo les vengo diciendo que a Cristina no necesitas grandes causas para meterla en cana. Con una calculadora, Cristina va presa porque en enriquecimiento ilícito sus ingresos no coinciden con nada real. Ella misma, cuando declaró como sus ingresos como presidente año tras año, ella reconoce firmado un enriquecimiento del 1000 y pico %. Que lo explique, listo, es esto. Hace falta una calculadora, 2 peritos serios y Cristina sentada en un escritorio. En aquella causa, una de las que Ollarvide sobresea a Cristina por enriquecimiento, el fiscal Tayano quería apelar. Yo no sé si ustedes recuerdan, pues esto se publicó en su momento, le secuestraron a un hijo para que no apelara. Y no apeló. A ver, por si no entendieron. El fiscal Tayano quería apelar porque sabía que Ollarvide estaba presionado y el sobreseimiento era falso. Para que no apelara, le secuestró el gobierno K en ese momento a un hijo. Y este secuestro duró horas. Pero fue así. Bueno, otro freak que declaró también en estos días fue José López, todos se acuerdan, el de los bolsos que le tiraba a las monjitas. Este país es increíble. Porque todo, hasta sería normal los bolsos, pero ya cuando aparecen las monjitas yo ya me vuelvo loco. ¿No? Pues ¿por qué meter monjitas, digamos? Y estaban todas las monjitas, una cosa increíble. Bueno, López, que dijo que la plata no era de él, ya sabemos, López, que la plata no es tuya, es nuestra la guita. Ahora, para esto fuiste a declarar, dijo que la plata era de políticos que no podía nombrar, y dijo textual, ante el juez, López, que 3 desconocidos le dieron $9 millones. Ya aprendé para cuando llegás a las 4 de la mañana en pedo a tu casa. Porque si esto coló, vos podés decir cualquier cosa. Y que lo obligaron a llevar esa guita al convento. Vos fíjate, después de 2 años hace que está adentro, la única boludez que se le ocurrió es esto. Un fracaso, realmente. Bueno, Pichetto lanzó su candidatura a presidente. El eslogan de campaña va a ser, para terminar con el cheto, decirle sí a Pichetto. Es una gansada, pero me causa gracia. Bueno, Vudú, como te contábamos, fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por chicone. La detención de Amado tiene su lado feo porque deja sin sostén a 7 criaturas, los 2 hijos y los 5 inútiles de la Mancha Rolando. Es cierto,
Vudú se va a perder los primeros años de los mellizos. Por ejemplo, no va a poder jugar con ellos al poliladrón, básicamente porque falta el ladrón. Pero en cuanto el ladrón vuelva, va a ser una familia feliz. Bueno, vos te acordás, hoy estamos haciéndote acordar de cosas del pasado, pero necesito que te acuerdes porque si no, acá todo vuelve a pasar. En un momento, en el medio de la denuncia de Chicone, cuando nosotros estábamos en la televisión dando más y más pruebas contra Chicone, ¿qué hizo el gobierno? Pensó, nacionalicemos Chicone, así se termina este quilombo. Entonces, votaron en el Congreso. Y yo no sé si vos te acordás quiénes votaron, pero yo te voy a contar ahora. Por supuesto, todos los kirchneristas, a favor de nacionalizar Chicone votó Pino Solanas y todo su bloque. Votaron los cordobeses Luis Juez, votó el bloque de Felipe Solá, y en su discurso, Agustín Rossi, que ahora quiere ser presidente, dijo, textual, cuando ustedes se suman a estas denuncias, terminan haciendo el juego a cada uno de los sectores corporativos que se benefician de las democracias débiles. Las notas de Clarín y La Nación que ha tenido que soportar el vicepresidente. ¿Qué va a pasar cuando la justicia no diga absolutamente nada? ¿Dónde van a quedar las acusaciones? Avívense. Lamentamos informarle a Rossi que está dentro el chico. Bueno, la Asamblea Nacional de Ecuador se avivó y aprobó el martes la remoción del monumento a Néstor. Había un monumento a Néstor que estaba en la sede de la UNASUR por considerarlo un símbolo de la corrupción. Dicen que desde el martes, cuando se supo esto, el monumento a Colón no deja de cagarse de risa. Ahora, fíjense, acá tenemos una imagen del monumento a Néstor. ¿Cómo tiene la estatua a la mano izquierda? A ver, mira. ¿Ves que está como pidiendo? ¿Viste? De acá atrás, esperando el billetito doblado. No. Bueno, por el contrario, en Morón, el peronismo se opone a un proyecto de concejales de Cambiemos de sacar el busto de Néstor de la Plaza San Martín. Hay cientos de bustos de Néstor. Yo no sé qué vamos a hacer con esto. Vos sabés que hace años hicimos unos documentales para Turner. Fuimos la primera emisora del mundo que hizo un ciclo sobre el BRIC, lo que se llamó el BRIC en ese momento. Ni siquiera los americanos lo habían hecho, nosotros hicimos ahí varios capítulos. Uno por BRIC era Brasil, Rusia, India y China. Estuvimos un mes en Rusia grabando, estuvimos un mes en cada lugar. Y en Moscú hay una plaza que se llama la Plaza Museum, que van todos los monumentos viejos. Rarísimo. Todos los monumentos viejos están apilados en la Plaza Museum. Pero ni siquiera están como para que los vean. Están como si fuera un gran basurero de estatuas. Es un lugar muy impresionante. Yo sugiero inaugurar acá un basurero de estatuas para ir poniendo ahí las de Néstor. Ahora, ven que ahí, esto en verdad, más allá de lo de Néstor o Cristina, esto nos tiene que hacer pensar qué estupidez es querer ponerle el nombre de una calle o hacerle una estatua a alguien relativamente contemporáneo. ¿Por qué no esperamos 20, 30, 40 años hasta que la historia nos diga un poco qué pasó en verdad con esto? Porque si ahora va en Cana Cristina, ¿qué hacemos con los bustos de Néstor? Bueno, la Plaza Museum. Esta es mi humilde propuesta. Esta gente dice que no quieren sacar el busto de Néstor. Esta provocación solo intenta tapar los resultados de un gobierno que destruyó el mercado interno, bla, bla, bla. Y convocan a un abrazo simbólico a Néstor. Si tenés ganas de ir. Abrazar la estatua es jodido porque hace frío. Mañana lunes a las 18:30. Bueno, esta noche en PPT te vamos a contar detalles exclusivos de la declaración de Carlos Wagner. Es el arrepentido más temido por Cristina, claro, porque es el que ella puso a manejar las coimas. Y te vamos a mostrar la licitación más escandalosa que organizó como presidente de la Cámara de la Construcción. Además, hay un prófugo todavía en toda esta gente de los cuadernos. Se llama Oscar Tomás. Era un hombre clave de Bebido. Hace 11 días que el pibe se rajó. Te vamos a contar bien de dónde salió, cuánta guita tiene, quizá de dónde puede estar. Y también te vamos a explicar por qué mienten empresarios y funcionarios cuando dicen lo que te contaba antes, que la guita era un aporte para las elecciones. Vení. ...11 días prófugo lleva Oscar Tomás, uno de los dos hombres claves de Bebido. El otro era Claudio Uberti, ex titular del órgano de control de concesiones viales. Y Oscar Tomás es director de Yacyretá, actualmente prófugo.
Tomás se enriqueció de una manera descomunal y malgastó también de manera escandalosa la guita del Estado. Mirá. ¿Quién no quiere la transparencia? Nosotros no necesitamos decirla, la ejercemos. Firman en primer lugar el señor director ejecutivo de la entidad binacional Yacyretá, arquitecto Oscar Alfredo Tomás. El proyecto Yacyretá tiene más de 100 años y la represa hidroeléctrica se inauguró hace casi 25. Es una empresa de Paraguay y de la Argentina y por eso está conducida por el ente binacional Yacyretá que integran los dos países. La conducción ejecutiva, sin embargo, está a cargo de la Argentina y durante 12 años, entre 2003 y 2015, Oscar Tomás fue quien estuvo al frente de esa institución. La calidad institucional es la clave. Nosotros acá no pregonamos la calidad institucional, la ejercemos y la desarrollamos. Oscar Tomás es el mismo hombre que aparece mencionado en los cuadernos de Centeno, acusado de desviar fondos millonarios. Es el mismo hombre que tiene pedido de detención desde el 1 de agosto y el mismo sobre el que pesa un pedido de detención internacional desde el 7 de agosto. Nosotros vinimos hasta Posadas para conocer quién es Oscar Tomás y por qué todavía hoy no se entrega a la justicia. Tomás, como un hombre de estricta confianza de Rovira, ocupa la dirección ejecutiva de la entidad binacional Yacyretá desde el comienzo mismo de la gestión de Néstor Kirchner y mantiene una relación muy estrecha con Julio De Vido. Tomás, la verdad que administró ingentes recursos durante todos estos años, ¿no? Desde el 2003 al 2015. Yacyretá tiene un presupuesto abocado a las obras multimillonario, entre 800 y 1.000 millones de dólares por año eran los que le tocó administrar a Tomás en su momento. Cuando cerremos la historia, la idea que tengo es organizar una fiesta popular. ¿Qué fue lo que encontraron cuando llegaron acá? Esto era parte de una forma de administrar la cosa pública en cuanto a todo lo que fueron las obras. Encontramos muchas desprolijidades, de una matriz de corrupción sistémica en la cual el funcionario público, el empresario estaban dentro de un sistema de corrupción. Rompimos la cartelización de las empresas que contrataban con Yacyretá. ¿Cuáles eran las empresas que más contrataban con Yacyretá? Acá hubieron dos grandes contratos que fueron Esuco, Supercemento, JCR y EXA. Esas empresas que mencionaste están todas mencionadas en los cuadernos de Centeno junto con Tomás. Cuando te enteraste, cuando conociste esta noticia, ¿qué pensaste? A ver, es como lo que siempre estaba en el aire, lo que se decía, lo que se suponía, lo que se comentaba, pero bueno, no estaban las pruebas. Gracias a Dios, un chofer habló, anotó y hoy los empresarios están hablando y vamos a poder saber la verdad de cómo se manejaba esto. Madero 942. Acá en el piso 21 de la Torre Madero funcionan todavía las oficinas del ente binacional Yacyretá. Según los cuadernos de Centeno, por lo menos desde el año 2013, hace 5 años, Oscar Tomás, el que fue el director del ente binacional durante todo el kirchnerismo, entregaba el dinero en efectivo a Barata o a su secretario privado Lazarte en las mismas oficinas del ente binacional Yacyretá. Antes, 2008, 2009, lo hacía en un departamento que tenía sobre la calle Juncal, ahí a muy pocas cuadras del departamento de Cristina Kirchner. En una oportunidad relató Centeno inclusive que llevó a Barata a retirar $1.100.000 en efectivo en un bolso que le entregó el propio Tomás. De ahí Barata se dirigió al departamento de los Kirchner en la calle Uruguay y le dejó ese bolso con dinero en efectivo a Muñoz, el secretario privado de Néstor Kirchner.
Vamos hasta Encarnación, en Paraguay, para hablar con el ingeniero Aldo Ríos. Él fue designado en el año 2009 por Paraguay como director de control de gestión en el ente binacional Yacyretá. Estuvo solamente 9 meses en el cargo, cuando empezó a hacer su trabajo y encontró infinidad de irregularidades en las contrataciones, lo echaron. ¿Usted advirtió o cree que fue posible que se desviaran millones y millones de dólares de Yacyretá para fondos que no tenían nada que ver con la acción del ente binacional Yacyretá? No, yo no lo creo, los documentos lo dicen, y eso se hizo con auditoría. Cuando la Contraloría General de la República del Paraguay solicita auditar las cuentas en Buenos Aires, digamos, de la entidad, el Contralor Airaldi fue desalojado de la sala en donde él estaba sacando las copias de los documentos. ¿Quién lo desalojó? El equipo que estaba evaluando eso era el secretario de Óscar Thomas. O sea, lo que usted está diciendo es que cuando Paraguay intentó auditar las cuentas de Thomas como director ejecutivo del ente binacional, el secretario de Thomas se lo impidió. Sí, y era como una obra de teatro. O sea que, por ejemplo, en parte decía de que llegaron a patear la fotocopiadora y desconectar del enchufe para que no se continúe haciendo las copias de los documentos. ¿Eso dónde fue? En Buenos Aires. En las oficinas del ente. El audito, o sea, el contralor de Airaldi de Paraguay estando, sacando las copias de los documentos. O sea que fue, y cuando él dice, Airaldi dice que se fue y le presenta, digamos, el resultado, y le dice el secretario de qué es lo que tenía que decir su informe. El secretario de Thomas. Yacyretá fue siempre un problema muy grave en cuanto a la posibilidad de tener algún tipo de información clara. Siempre se manejó de una forma totalmente blindada, se han hecho obras informe inconsulta, con muchos conflictos. Sin ir más lejos, nosotros estamos parados ahora delante del muro que ustedes llaman el muro de la vergüenza. Sí, este muro fue muy emblemático y muy discutido también en su momento, primero por lo que significaba este muro que nos separa ahora de Paraguay, y aparte con un costo impresionante que nosotros decíamos que no era necesario. ¿El muro lo construyó la entidad bajo la dirección de Óscar Thomas? Sí. ¿Por qué la decisión de construirlo? Nosotros lo asociamos con la necesidad de construir obras faraónicas donde se invierten millones y millones de dólares que muchas veces no son necesarios, como el caso del muro. A nosotros nos parecía una locura, habiendo en una ciudad como Posada tantas necesidades como las que hay, ¿no? Hubo muchos barrios relocalizados de Yacyretá, que Yacyretá existía socialmente y bueno, había mucho desmanejo en todo lo que era la ayuda social. Hicimos denuncias penales con el manejo de comedores. Para que tengan una idea, nosotros nos encontramos, fuimos con escribanos públicos donde se manifestaban que se asistían a 126 comedores y después del diagnóstico junto con el escribano había solamente 6. Entonces, todas esas irregularidades, que era muchísimo dinero, fue presentado a la justicia con denuncias penales, ¿no? ¿Tenés presente qué erogación de dinero le implicaba al ente estos comedores inexistentes o comedores fantasmas? A ver, había un presupuesto a valores del 2015, en total cerca de 8 millones de pesos mensuales se destinaban no solo a comedores, sino también a entrega de chapas, colchones, mercadería, un montón. Había toda una lógica clientelar y claramente usada políticamente acá en la provincia. También el diagnóstico que hicimos, cruzamos los padrones de beneficiarios de Yacyretá con las asociaciones y de 66 que había en cripta quedaron 33 y de 12.000 beneficiarios bajamos a 3.000. Eran nombres fantasma, muchos chicos que figuraban, gente que no tenía relación con Yacyretá. Cuando Thomas entró a la entidad binacional, declaró una sola propiedad, una casa en un barrio de clase media de acá de Posadas, que dijo que había comprado con dinero de una donación. Pero cuando se fue, su patrimonio había crecido y mucho. Según su última declaración jurada, tiene un local en alquiler en el centro, una chacrita en una localidad cercana a Posadas, 4 casas, 7 terrenos, 8 departamentos y 2 de ellos en este edificio donde hoy tiene su domicilio fiscal.
Una persona que estuvo toda su vida abocada a la función pública, de la cual no se le conoce ninguna actividad en el sector privado, no puede al día de hoy justificar sus cuentas, su nivel de vida y los millones que están declarados, que son más de 20 millones como patrimonio personal y más de 20 propiedades. Hubo un caso paradigmático que tuvo que ver con la construcción de una mansión, propiedad de Oscar Thomas, en la localidad de Candelaria, sobre la costa del río. En aquel momento fue muy conocido el dato de que una empresa, quien estaba en construcción de la costanera de la ciudad de Posadas, fue la misma quien avanzó en la construcción de una playa privada para la mansión que tiene Thomas en Candelaria. El movimiento de suelo, la construcción de la playa fue realizada con recursos de la misma Yacyretá. El tratamiento costero ha sido para beneficiar emprendimientos inmobiliarios, hay grandes mansiones en lugares donde tendrían que haber estado los afectados por Yacyretá. Hoy están las mansiones de los nuevos millonarios de la provincia. ¿Thomas es uno de esos nuevos millonarios de la provincia? Es millonario, no sé si es nuevo, la verdad que no. ¿Cuánto hace que vive en Posadas usted? No, yo estoy acá hace muchos años, prácticamente soy millonario, hace más de 30 años. Y no, evidentemente Thomas no era millonario, ¿no? Por supuesto. Esa fortuna, sin embargo, no le impidió querer aún un poco más y le reclamó a Yacyretá una jubilación millonaria. El exdirector ejecutivo Thomas y los consejeros se autocobraron una indemnización y como tenían más de 10 años de antigüedad en el cargo, una doble indemnización, cobraron a valores de esa época más de 4 millones de pesos. Bueno, eso lo denunciamos públicamente y bueno, logramos que Thomas y Muguerza, que era consejero, devuelvan. ¿Cuánto se pagó por indemnizaciones? Y en total fueron más de 20 millones de pesos. Y algo que yo quiero hacer algún día, cuando sea más viejo, con una caña de pescar, en cualquier lugar de las cosas que me tocó construir. Si hablamos de decisiones arbitrarias y despilfarro, Thomas fue un experto. Aumentó su fortuna personal, pero sobre todo hizo los deberes. Y desde Yacyretá recaudó para la corona, como dice Centeno en su cuaderno. Hoy, Thomas lleva 11 días prófugo. Pablo, ¿te sorprende que hoy esté prófugo, Thomas? Para nada. Creo que es cultor de una gran soberbia, que no se imagina ni una flash, ni una foto esposado y entrando a los tribunales de Comodoro Pi. No creo que esté en su mente verse de esa manera. Bueno, Amaro Dufarbe estuvo ahí en el lugar. Estuve ahí en el lugar y te traje algo para vos. Oscar Thomas, El Hacedor. Te voy a mostrar. ¿El tipo escribe? No, pero se mandó a hacer un libro, una biografía. Yo me río porque cuando me lo contaron no lo podía creer. ¿El tipo se mandó a hacer? Sí. ¿Ustedes escuchan esto? El chorro de coso de Yacyretá. Haceme un favor, concedeme un deseo y lee esto, mirá, el índice. ¿Cuál? El índice dice, capítulo 1, eligiendo el rumbo. Tipo, ¿de qué lata robo? Se llama. Ser arquitecto, ¿se recibió? Sí, se recibió medalla de oro. Pero ¿entendés? Ser ¿En arquitecto. dónde? ¿En dónde se recibió? En Resistencia, Chaco. Hacer arquitectura misionera. Claro, pero no cualquier tipo. El líder, perdón, el tipo pone de sí mismo un capítulo, el liderazgo de Thomas. Señores, a partir de ahora la grandeza de la nata. Es una nueva sección. ¿Qué es esto? Thomas concluye las obras y Oscar Thomas una visión. ¿No es maravilloso? Yo realmente, este es un mensaje a la justicia, dejen de perseguirlo. Un tipo así no puede estar prófugo, tiene talento. Cualquier prófugo se arraja y no escribe un libro, ¿me entienden? No lo escribió él tampoco, no te quiero defraudar, pero... Él, un verdadero hijo de puta. ¿Sabés qué? Además, no es que buscó una editorial o una imprenta. ¿Se lo editó él? No, ¿lo editó Yacyretá? Por supuesto, la nata. ¿Usó guita Yacyretá para pagar? ¿Qué querías, que lo pague él también? Escúchame, si no... Pero va para allá. ¡No! ¡No! Bien. Bueno. Nada, ¿Alguna otra cosa de Thomas? Sí, eso muestra un poco quién es Thomas y de alguna manera nos explica por qué este hombre hoy, que fue funcionario público durante 12 años a cargo de Yacyretá, no se entrega a la justicia.
Nadie sabe concretamente dónde está. Hay algunas versiones que dicen que puede estar inclusive en Buenos Aires negociando los términos de su entrega. Otros dicen que, bueno, el propio abogado dijo que en ningún caso se iba a entregar porque él no había hecho nada. Otros dicen que puede estar en Paraguay. Un datito más de color de quién es este personaje que por ahí te lo pinta. Cuando estuve en Posadas me contaban que él no trabajaba en las oficinas de la entidad binacional. Carajo iba a ir. Pero iba enfrente, se alquiló una casa que la acondicionó, una casa muy linda, estaba ahí en la esquina, estaba alquilada, entonces no pudimos entrar. Cuando llega la nueva gestión encuentra pantallas LED de 50 pulgadas en todos los ambientes, 17 aires acondicionados y una sala como acondicionada específicamente para meditar. Para meditar. Sí, con un maestro. Diván, budas, todo. Yo propongo sacar el 11 de septiembre como Día del Maestro y poner el... Al hacedor. ¿Qué día cumple años? Ay, no me acuerdo. No sabemos, la fecha. Ya el vamos a hacedor, averiguar. Bien, Carlos Wagner. Terrible ópera se mandó Wagner, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, de alguna manera le dijeron algo que es que no alcanzaba ya con contar lo básico. Da detalles. Había que ir por un poco más. Wagner, acuérdate, tenía la empresa Esuco, truchaba licitaciones, fue denunciada por Vialidad Nacional y ya estaba siendo investigado por Bonadío antes de aparecer en los cuadernos. Sí, eso te vamos a mostrar en un ratito, en un informe que hicimos en Tierra del Fuego, contando un poco cómo se truchaban las licitaciones. Pero básicamente lo que le dijo Wagner al juez es que él era quien tenía que garantizar que los demás garparan. Que los demás pagaran. Yo era de alguna manera el garante de eso y para eso lo había puesto ahí Julio Y de si no, Vilo. le descontaban a él la plata. Le pisaban los pagos a él, claro. Claro, bueno, dejaban de pagar. Si no pagan, claro, bastante mafioso el formato, Sí, ¿no? sí. Si vos no te encargas de que los que tienen que pagar paguen. O sea, Wagner era en la Cámara de la Construcción Néstor y Cristina. Exactamente. Era la corporización de la caja de Néstor y Cristina. Exactamente, era el armador de cómo tenían que funcionar las licitaciones, donde uno tenía que resultar el ganador y el resto tenía que hacer el show de que participaba de una licitación que era absolutamente trucha, que estaba acordado quién se quedaba con cada una de esas obras. ¿Dónde se hacía toda esa negociación? En algo que se llama o que le dicen la camarita. ¿Por qué la camarita? Porque es más chica que la Cámara de la Construcción y es la Cámara de Empresarios Viales. Queda en Venezuela al 700 y ahí es donde se reunían. Los que participaron de alguna de esas reuniones dicen que las primeras reuniones eran de 3 o 4 empresarios, los que estaban cerrando el acuerdo, pero después había tanta obra pública y había tanto que repartir, que iban 15 o 20 personas, eran reuniones eternas, larguísimas y se discutía quién se quedaba con cada cosa, todos adelante de todos de alguna manera. ¿Qué dijo Wagner? Que lo que tenían que devolver, el retorno, era de entre el 10 y el 20% del valor de la obra pública. Estamos hablando de obras de cientos o 1.000 millones de dólares, 500 millones de dólares, ¿no? Sí, exacto. De no son obras enormes. chiquitas, obras enormes. Y lo que devolvían, el retorno, era el adelanto de la obra. El adelanto que el Estado le daba en blanco, ellos se lo devolvían al Estado en negro. Exacto. No al Estado, a algunas personas, a algunas personas. Vos ganás la licitación, yo te doy la plata para empezar la obra y vos me tenés que devolver esa plata para empezar la obra. ¿Qué me devolvés? La plata de la obra. El IVA, el 21% te lo quedás vos y con esa plata empezás la obra. Así que, pero perdón, había alguien que no cobraba entonces. Había alguien que no cobraba, la FIP, exactamente. Claro. Con la plata de los impuestos me devolvés se choreaban todo, el adelanto. A la FIP y no se choreaban el adelanto y se choreaban los impuestos de ese adelanto también. Vos pensás que de 121 pesos en definitiva, 100 iban al retorno y 21 pesos iban a la obra. Eran para la obra. Claro. 21 pesos eran los que quedaban en la obra pública. En esa camarita las reuniones eran desopilantes y una de las anécdotas más famosas es que en ese mismo edificio o muy cerquita de ahí está la Federación Agraria. Un día había un movimiento grande por una cuestión puntual en la Federación Agraria, enorme movimiento de periodistas, claro. Cuando llegaron y había reunión en la camarita. Llegaron los empresarios, vieron los periodistas ahí y se fueron todos. Y los que estaban arriba, en el piso de la camarita para la reunión, se quedaron ahí amotinados hasta asegurarse de que se iban los periodistas a ver si alguien los estaba buscando a ellos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que tenemos en Tierra del Fuego? Lo que vamos a contar en Tierra del Fuego es que ahí hay una ruta que está entre San Sebastián e Hito 1, por la que no pasa nadie,
por la que no tiene ningún sentido más que el de haber hecho una obra pública enorme, en donde se presentaron 3 empresas a la licitación. Una de ellas es Suco, de Carlos Wagner, y las ofertas que presentaron son todas exactamente iguales, y por eso está denunciada ante la justicia esa obra, por la que se calcula que hay 800 millones de pesos de sobreprecio. Bien. Es tan trucha la oferta que en el pliego de uno está la firma del otro. Ajá. En el pliego que presento yo, Cecilia Bouflet, como oferente, aparece tu firma o la de Maru. Genial. Ahí tenés la ruta de Wagner, la ruta de las Valquirias en Tierra del Fuego. A ver, dale. ¿Cómo va? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos para el hito 1, vamos a la punta de la isla. A ver qué hay. No es un camino que conozca el común de las personas en la provincia porque no se usa. Había un puesto de gendarmería, pero no hay paso fronterizo, no hay ruta chilena que conecte. Vos le preguntás a cualquier vecino de la provincia y no la conoce por una ruta que no se usa. O sea, la ruta del hito 1 es una... Va de San Sebastián a hito 1. De San Sebastián a hito 1. Mira, estamos justo en el punto en el cual se divide la ruta 3, con el paso obligado que tenemos para ir a Continente, que es el paso de San Sebastián, y esta es la ruta que va al hito 1, que no es conocida ni habitual para el fueguino, porque no te conecta absolutamente con ninguna población, ni con ninguna atracción turística, o sea, es algo que es prácticamente desconocido para el común de las personas. El hito 1 hay un puesto de gendarmería y bueno, con el hito, que es un monumento. ¿Esa obra qué sentido tiene para los fueguinos? No, para los fueguinos hoy ninguna. No hay, digo, fui una vez a conocer el hito 1 en 48 años que vivo acá. Este es el camino que conecta San Sebastián con el hito 1. Por esta ruta se pagaron más de 800 millones de pesos de sobreprecio. ¿Escuchaste bien? 800 millones de pesos de sobreprecio. Cuando uno pasaba se veía esta ruta, pero obviamente no era como ahora, era un camino alternativo, prácticamente un camino interno de estancia. Nosotros tomamos conocimiento cuando saltó en los medios nacionales de que había, bueno, problemas con la licitación y que aparentes sobreprecios, y bueno, se hablaban de cifras de 800 millones de pesos y números muy grandes. ¿Qué se detectó cuando se investigó esa licitación? Lo que había ocurrido es un escenario, digamos, de una competencia ficticia y no real. En el acto licitatorio, digamos, muchas empresas compraron pliegos que son muy costosos y que después no se presentaron a cotizar, a formalizar su propuesta, así como empresas que habían comprado pocos días antes el pliego para analizar, digamos, la obra, digamos, el proyecto y más, con la complejidad de la obra. Se suele demandar un mayor tiempo, digamos, ¿no? De antelación para poder analizar bien la propuesta y demás. Hubo empresas que compraron el pliego por sumas de más de 300.000 pesos cada una y no presentaron oferta. No recuerdo el monto exacto, pero eran muy costosos. Todas estas cuestiones a las personas que intervienen en esa auditoría le hicieron sospechar que no hubo un escenario de competencia real, sino que fue una competencia simulada. ¿Cuáles eran las empresas que se presentaron? La empresa Gancedo, que fue la que terminó siendo adjudicataria y ejecutó la obra, la empresa Suco y la empresa de Caviar. Siempre hemos discutido libremente. Tan escandaloso fue el proceso de licitación que la oferta que presentó con su firma de Suco, el ahora arrepentido Carlos Wagner, tenía el logo de otra de las competidoras, Juan Felipe Gancedo. Hicieron copy-paste y ni se molestaron en cambiarle los nombres. La construcción de esta ruta demoró un año más de lo previsto y una de las maneras de justificar los sobreprecios fue facturar 30% más de tierra de lo que se necesitaba para hacer el camino. La obra pública no estaba destinada a acordar con la provincia y con las ciudades a ver qué era lo que se necesitaba, sino ver dónde podían llegar a hacer algún negocio. La construcción de la ruta fue denunciada por Guerrera Nacional y la investiga el juez Claudio Bonadío. Carlos Wagner está acusado de organizar una licitación trucha. Lo que ahora, como arrepentido, confesó que era su tarea más habitual.
La única justificación para la construcción del tramo que une San Sebastián con Hito 1 es un viejo proyecto para unir a la isla de Tierra del Fuego con el continente sin pasar por territorio chileno. La ruta se hizo, pero el proyecto de cruzar por aguas argentinas no tiene ni siquiera el estudio de factibilidad aprobado. Se hizo el camino, se gastó un montón de plata, se pagaron 800 millones de pesos de sobreprecio y nadie sabrá si va a servir para algo. No se avanzó mucho en estos estudios de factibilidad de ver cuál es esta comunicación. Mientras se licitó y se construyó un camino que no va a ningún lado, en Tierra del Fuego, la ruta que lleva el paso terrestre a Chile y que conecta a los fueguinos con el continente, tiene 10 kilómetros que siguen sin ser pavimentados. Ese camino son 11 kilómetros aproximadamente, está sin terminar. Es necesario, sobre todo porque tenemos a nuestros vecinos que ya han casi terminado todos los 200 y algo de kilómetros que une la parte chilena de San Sebastián, digamos, hacia el continente, y ellos ya están terminando. Con la plata que se gastó, el sobreprecio que hubo en hacer San Sebastián Hito 1, ¿cuántas veces se podría haber hecho los 11 kilómetros para cruzar a Chile? Entiendo que más de 4 veces, y una ruta que indefectiblemente utilizamos todos los que vivimos en Tierra del Fuego, porque a través de esa ruta recibimos los alimentos, enviamos la producción y viajamos al norte, o sea que hay mucha diferencia. Bien, salvo Carlos Wagner, como te contábamos antes, todos los empresarios dijeron que la guita había sido para las elecciones. No cierra nada, no cierran ni los tiempos, ni siquiera los textos del propio Centeno hablando del tema de los aportes de campaña, y te vamos a explicar por qué mienten, Nieves. Leímos los cuadernos y encontramos que la entrega de los bolsos sucedía con la misma regularidad en los años pares, que no son electorales, que en los años impares, que sí son de campaña. Así que voy a leerte algunos ejemplos, algunos de los tantos ejemplos en realidad. Bueno, el primero es de Isolux, del 27 de mayo de 2010. Dice, en el lugar nos esperaba una persona que nos pregunta si venían por Goicoechea. Luego se vuelve a subir con el bolso, que tenía $1.300.000. Goicoechea es Juan Carlos Goicoechea, entonces director de Isolux Corsan en el país, que hoy figura entre los arrepentidos. Otro ejemplo es de electroingeniería, del 21 de julio de 2010. Me dice que me espera en la puerta de calle. Salgo y lo llevo al EM 454. Esta es la oficina de electroingeniería en Buenos Aires. Eran $4.500.000 que eran, entre comillas, del Comahue y de lo otro, bueno, decían. Obvio no eran para las elecciones. Claro, eran ellos del mismos... Comahue, que será una obra. Exacto, aclaran que es por la licitación de la obra de Comahue y no por aportes de campaña. Un segundo ejemplo de electroingeniería es del 21 de octubre de 2010, que dice, nos esperaba una persona en reemplazo de Neira. Neira es Jorge Neira, directivo de electroingeniería. Había en esa valija $3.500.000 en carácter de devolución o retorno por las obras públicas. Nuevamente, no eran aportes de campaña. Otro ejemplo es de Esuco, del 22 de septiembre de 2010. Wagner Carlos llevaba también un bolso con dinero, aproximadamente $1.000.000. Otro ejemplo que es bastante genial... Bueno, esto lo reconoce el propio Wagner en su declaración, o sea que totalmente. No solo los demás coimeaban, sino que su propia empresa coimeaba, ¿no? Sí. Otro ejemplo bastante gracioso es del Grupo Pescarmona, del 27 de enero de 2010. Subió a verlo al ingeniero Rubén Valenti. Luego, a los 15 minutos, bajaron con un bolso lleno de dinero, $200.000 y una caja de vino tinto Lagarde, y lo llevé al ministerio. Bueno, ahí tuvieron como un break. No parece sentirse muy extorsionado, ¿no? No. ¿Qué celebrarían? Hay también con Yacyretá y con Techín, lo vemos eso en un segundo, porque hay también historias de Isolux en otros países, Gastón. Isolux en Chile. Exactamente. Isolux en Chile pagó coimas y evidentemente no fue el mismo modus operandi o la misma versión que dieron en Chile que la que dieron acá ante la justicia. En Argentina, Isolux pagó, según los registros que tiene Centeno, más o menos $12 millones en coimas. En Chile hay una investigación abierta porque Isolux tenía contrato más o menos por más de $700 millones, con distintas obras en distintos lugares. Pero hay una investigación puntual que tiene que ver con obras en la Universidad de Santiago. Ahí la Fiscalía probó varias cosas. En primer lugar, el pago de coimas y un lobby súper agresivo que tenía Isolux para lograr las obras.
Y por otro lado descubrieron una persona que se llama Waldo Rojas. Waldo Rojas es, lo voy a leer para no perderme, es tío de la nuera de Bachelet, de la expresidenta chilena. Es un lobista que ya también está siendo denunciado en otras causas por lobbies que hacían en favor de otras empresas. Y la Fiscalía probó que esta persona, Waldo Rojas, repartía bolsos a funcionarios y a miembros de la universidad que tenían que aprobar las contrataciones. Bolsos con dineros en efectivos. Bueno, evidentemente no es la misma versión. Pero además del dinero en efectivo, otra cosa que hizo Isolux en Chile fue a la persona encargada de contratar las obras en la universidad, un contador de apellido Carrasco, lo invitaron al Mundial 2014 con su esposa, con pasajes, entradas, hoteles, todo pago por Isolux. Ahora, en poco más de 10 días, van a venir diputados chilenos a tratar de reunirse con Stornelli para ver si pueden establecer qué conexión hay con Chile respecto a la corrupción. Hay otras historias de estas constructoras en el exterior, por ejemplo, Techint o Yacyretá. En un segundo después del corte seguimos con Nieves con eso, dale. Hablando de justas electorales y de denuncias en el exterior, nos quedaban Yacyretá y Techint, Nieves. De Yacyretá tengo una de las placas de los aportes que se hicieron en años pares, que demuestra que no eran aportes de campaña, del 15 de marzo de 2010. Dice, Tomás, según el licenciado, dice que es de Yacyretá, el licenciado es Barata. Le entregó en la puerta una bolsa con $250.000. Como dijo Maru, Tomás sigue prófugo. Otro ejemplo es de Techint, del 29 de mayo del 2008, que dice, lo llevé al licenciado al edificio de Techint a encontrarse con Héctor. Le dio el bolso y lo llevé al licenciado a su departamento. Tal como pasó en Brasil, la coartada de los aportes de campaña se caerá no solo por el tema de aportar en años no electorales, sino también porque serían las campañas políticas más caras de la historia. Entonces, bueno, también hay una cosa, a partir de la declaración de Wagner dijo que todos ellos estaban ahí y los veía, a ellos, a algunos de ellos, a representantes de ellos. Ahora ellos, primero, tendrán que enfrentarse a si mintieron con lo de las elecciones, que hay que ver si eso les permite seguir siendo testigos protegidos, y después a la verdad. Y ahí se verá si quedan procesados, si quedan adentro o cómo. Totalmente. Y en el caso de Techint, lo que se ve también es que es un modus operandi, una cultura de la empresa, porque tiene otras causas judiciales abiertas en Italia, países, Suiza, Brasil y Argentina, además de la causa de los cuadernos. Entonces, creo que es parte de la cultura de Techint. A ver, entre tanto cuaderno, un poco de belleza, ven y acompáñame acá. Mira, a ver, esto es más difícil y te lo tengo que contar. La letra es un dibujo, las letras son dibujos. Bueno, los japoneses tienen millones de cuadros solo con grafías, lo que se llama grafías, letras. ¿Viste esos cuadros japoneses que tienen varias columnas y un dibujito al lado? Bueno, ellos fueron quienes hace miles de años empezaron a hacer grafías. En el arte argentino hubo por lo menos dos personas muy importantes. Una es León Ferrari, sobre quien alguna vez ya hablamos, que hacía grafías, cuadros con letras. En Brasil, por ejemplo, es muy importante Mira Schendel, que también hizo hace poco en Londres, hicieron una muestra entre ambos, entre León Ferrari y Mira Schendel. Y esta persona que sigue, que a mí particularmente me gusta, que hace grafías y se llama Mirta de Mirsace. ¿Ves? Mirá. No son letras, son formas de letras. Lo hizo en cuadernos, lo hizo en diarios. Y después lo hizo en varias cartas. ¿Ves? Los dibujos imaginan la fecha, lo otro la persona, el destinatario, y lo otro el texto y la firma. Son muy sutiles, muy lindos. Esto anda a saber qué. Parece un electrocardiograma, pero no, también es una carta, o de alguna manera una carta. O esto también, letras, manchas, grafías. Mirta de Mirsace, nació en Buenos Aires en el 40, es una gran artista realmente. Vamos a un corte y venimos, dale. Bien, ustedes saben que la gente que se ocupa de la sección de arte es gente
sensible, susceptible, etc. Bueno, cuando mostraba recién a Mirta de Mirsache, me olvidé de nombrar a Ivonne Cook, que es la persona que se encarga de esto. Y lo hago porque si no me va a internar y me va a romper tanto las pelotas durante la semana de no me nombraste. Este programa, toda mi vida, está hecha por Ivonne Cook Westcott. Chau.